fácil. Han sido muchas las tentaciones, han sido muchas las dificultades, han sido también muchísimos los errores y pecados de mi vida. Pero que gracias al Espíritu Santo y gracias pues, al testimonio también de sacerdotes como el Padre Rafael Diego, como el Padre Vicente, mi afecto y mi respeto para usted por su testimonio y su enseñanza también. Y así también muchos otros que a lo largo de mi vida sacerdotal pues han sido un baluarte. Agradezco al Señor la vocación y agradezco al Señor la espiritualidad de la renovación, de los renacidos en el Espíritu. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, queridos hermanos, me dijeron que compartiera un poquito unas reflexiones sobre los carismas. Sobre los carismas. Y a la luz de la palabra de Dios, no tenemos una fuente más clara que la palabra de Dios que nos puede iluminar. Quisiera que levantaran las Biblias, levanten sus Biblias. Uy, hermano, muy pocas Biblias. Muy pocas Biblias. La palabra es la que nos tiene que iluminar. 3 fuentes de revelación nos dice la doctrina católica. 3 fuentes de revelación y también siguiendo, digamos, el valor o la importancia, el valor jerárquico. ¿Sí? 3 fuentes. La primera, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Por supuesto que con una característica propia de cómo nos acercamos a la Sagrada Escritura. ¿Sí? La segunda, la sana tradición de la Iglesia. ¿Sí? Y la tercera fuente de revelación para nosotros como católicos y como iglesia, como la iglesia, ¿sí? Digamos histórica. Estas 3 fuentes son importantes. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la sana tradición. Y tercero, no, 3 fuentes de revelación. Sagrada Escritura, sana tradición, el catecismo y el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si estamos hablando de dones, estamos hablando de carismas, tenemos que aprender a reconocer en el magisterio. ¿Qué significa magisterio? Enseñanza. ¿Quiénes son los el magisterio? Los que enseñan y los que nos han enseñado a lo largo de la historia de todos los siglos de la iglesia, ¿sí? Es lo que han hecho posible. El magisterio ha hecho posible la Sagrada Escritura. El magisterio ha hecho posible, ¿sí? la sana tradición. Es un trípode. Es un trípode, por supuesto. Importancia a la palabra de Dios, importancia a la sana tradición, pero también importancia al magisterio. Y en este momento, queridos hermanos, en que la iglesia está viviendo un momento espiritual fundamental, ¿sí? Acabamos de terminar el sínodo. ¿Sínodo de qué? de la sinodalidad. De la sinodalidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Sepamos que por muchas cosas que puedan variar, ¿sí? En las formas, en las expresiones de la iglesia, y que han variado a lo largo de los siglos, y que pueden variar, y algunas de ellas necesitan variar. ¿Ok? El fundamento de la iglesia, el fundamento doctrinal, eso no va a variar. Tengan en cuenta eso. Eso no va a variar. ¿Por qué? Porque eso está fundamentado en la palabra de Dios y está fundamentado en la sana tradición de la iglesia. San Pablo lo dice: lo que yo he recibido es lo que les doy. Y nosotros lo que hemos recibido, ¿sí? Es porque ha sido transmitido por los siglos. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos
a la reflexión, a la meditación. Tenemos que tener en cuenta que la primera fuente para nosotros tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, lo primero que tenemos que tener claro, nunca se nos puede quedar la Sagrada Escritura para los momentos de reflexión, para los momentos de retiro, nunca, porque ella es nuestra fuente, nuestra oración. Si la vaciamos de la palabra de Dios, oigan, facilito se puede desviar. Si nuestra meditación la zafamos de la palabra de Dios, se desvía. Entonces nosotros hoy, ¿cómo vamos a tener nuestra reflexión del día? Decía que la mayor fuente para reflexionar sobre los carismas lo encontramos en la palabra de Dios, y el padre Vicente decía en la carta a los Corintios. Carta a los Corintios. Fíjense, queridos hermanos, que son varios los textos. Por allí, carta a los Efesios también tiene unos datos que nos pueden hablar de carismas. También la carta a los Romanos nos puede hablar de carismas. La misma carta a los Corintios nos dan como formas y expresiones de estos carismas en la iglesia. Pero la carta a los Corintios es por excelencia quien nos puede enseñar a nosotros cómo meditar, cómo reflexionar, cómo percibir e incluso cómo pedir y discernir los carismas dentro de la iglesia. Entonces, no podemos perder la perspectiva. Y para esto vamos a hacer varias cosas. Dentro de ello vamos a ir leyendo en la carta a los Corintios, vamos a ir leyendo los capítulos correspondientes a los carismas, que son básicamente capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Son los tres. Vamos por lo menos a ir aproximándonos de la siguiente manera. Ahorita vamos a leer el capítulo 12. Hacemos la meditación, ¿sí?, y la reflexión sobre estos carismas, y después hacemos el 13 y hacemos el 14. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Cómo titula en sus Biblias? Dones espirituales y armonía. Dones espirituales y espirituales. armonía. Todos tienen ese mismo título. Sí, Señor. Dones en armonía. ¿Ok? ¿Qué otro título tiene por ahí? ¿Alguna de las traducciones? Ok. Lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, es que los carismas son dones espirituales. Con todo lo que significa don y con todo lo que significa espiritual. Ahora vamos a ir aproximando. Hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero uno mismo es el Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta en todos. A cada uno se le da una manifestación de espíritu para el bien común. Uno por el espíritu que tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro por el mismo espíritu se le da la fe. A este por el mismo espíritu y único espíritu se le da el don de sanación.
a aquel de realizar milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de distinguir o discernir entre los espíritus falsos y el verdadero espíritu, a este hablar lenguas y a aquel el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no lo necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno, el don de lenguas diversas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos el don de sanar, hablan todas las lenguas desconocidas, son todos intérpretes. Ustedes por su parte aspiren a los dones más valiosos, y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Hermanos, hermanas, palabra de Dios. Fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos a cantar, ¿sí? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Fuerte. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Fuerte aplauso a la palabra de Dios. Es eficaz. ¿Sí? Y ustedes saben, queridos hermanos, que la palabra no es simplemente para leerla y escucharla. Incluso la sana tradición de la iglesia nos ha dicho la palabra es para proclamarla, que es muy distinto a leerla y escucharla. Es muy distinto. Cuando se proclama,
se proclama palabra de Dios, es porque el oído que escucha está lleno de Dios. Por lo menos está abierto a Dios. Decía la palabra, es el Espíritu Santo, es el que hace que nosotros digamos, Jesucristo es el Señor. Sí, no solamente decirlo, sino creerlo. Es por fuerza del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es porque hay sintonía espiritual con esa palabra. Allí se proclamará y allí tendrá fuerza, tendrá vitalidad esa palabra. Si no, entrará por aquí y saldrá por allá. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Mucha gente acostumbrada a ir el domingo a misa. Pero si uno le hiciera una entrevista, bueno, ¿qué le dijo a usted Dios hoy? Y así sale mucha gente. Ojo, queridos hermanos, que nosotros necesitamos darle, sí, el sentido y darle la fuerza a la palabra de Dios en nuestras vidas. Un error, interpretarla al gusto, por supuesto que es un error. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos ha dicho la palabra que ha colocado maestros para esa enseñanza. Y este es un carisma que la iglesia hay. ¿Sí? La iglesia incluso ha declarado doctores. Ha declarado doctores. Y no declara cualquiera doctor. ¿Cuántos santos hay en la iglesia? Sabemos la lista de Juan Pablo II. ¿Saben cuánto canonizó Juan Pablo II? 990. Canonizó Juan Pablo II, 990. ¿Sí? Pero de esos miles, de toda la historia de la iglesia, ¿cuántos creen ustedes que son doctores de la iglesia? ¿Muchos? No son muchos. 36 doctores de la iglesia. Y entre ellos, 3 doctoras. 3 mujeres. ¿Saben cuáles son las mujeres por lo menos? Santa Teresita de Lisieux. ¿Santa qué? Santa Teresa de Ávila. 2 Teresas. A una se le dice Teresa la Vieja, Teresa de Jesús, y a la otra se le dice Teresa la Joven, Teresita del Niño Jesús. ¿Sí? Son una española, la otra francesa. Y la otra santa, Santa Catalina. Sí. Esas son las 3 doctoras de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de carismas, decíamos que tenemos que ver a la carta a los Corintios. Y en este caso a mí sí me gusta decir esto. Fíjense, ustedes saben que Pablo anduvo predicando y se han enumerado incluso los viajes de San Pablo. 4 grandes viajes que hizo San Pablo. Y en cada lugar se fue estructurando y se fue forjando un tipo de comunidad. Las iglesias. Hay un librito también, ¿sí? Ahorita no recuerdo bien el autor, sí, pero se llama Las iglesias que nos dejaron los apóstoles. Las iglesias, haciendo referencia a la diversidad de que solo San Pablo fue y fundó muchas iglesias, pero no solamente se fundaron la de San Pablo, también los otros apóstoles fueron fundando otras iglesias. Y dentro solamente con San Pablo reconocemos, porque hemos escuchado aquellas a las que le escribió cartas. Por ejemplo, ¿sí? San Pablo a los
Corintios. San Pablo a los romanos. San Pablo a los tesalonicenses. A los de Colosa, colosenses. A los de Galacia, Gálatas. Galacia era una región, sí, no era una ciudad. Pero cuando me explica la ciudad, todas las que estaban en esa zona. Entonces, nosotros reconociendo un poquito en la diversidad, ¿sí? También hay unas características que yo digo, la carta a los corintios es la carta a los carismáticos. La carta a los corintios es la carta a los carismáticos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es lo que vamos a ver ahorita. Abre boca. Vamos a hablar por qué Corintio era la comunidad, de todas las otras comunidades, era la comunidad carismática. Al estilo de nosotros. Al estilo de nosotros. Pero también tenemos que ver, ¿sí?, cuáles fueron también los riesgos que tuvieron los corintios. Los riesgos. Y cuáles fueron algunas características que hicieron que Corintio también tuviera, digamos, esa personalidad o esa forma de ser cristianos. Y eso es importante que nosotros nos percatemos. Lo primero que nosotros tenemos que saber, Corinto era una ciudad portuaria, era un puerto. Era un puerto. ¿Y en los puertos qué hay? Barcos. ¿Y donde hay barcos? Hay mercancía, hay comercio. ¿Sí? ¿Y donde hay barcos? Hay abundancia. ¿Qué más? ¿Qué más habrá donde hay puertos, donde hay barcos? Marineros. Ajá. Marineros. ¿Y donde hay marineros? Ajá. El dicho de que este tiene más novia que un marinero. Ajá. Entonces lo primero que tenemos que saber que Corinto era un puerto, un lugar de comercio, pero no solamente se moviliza la plata. Donde hay puertos, de pronto hoy a nosotros se nos dificulta un poquito porque las grandes comunicaciones en este momento para nosotros, ¿cuál es? El Internet. Ese es el gran medio de comunicación en este momento histórico. En este momento de San Pablo, el gran medio de comunicación de las ideas, y detrás de las ideas también van, ¿sí?, las religiones, la forma de pensar, las modas. Hoy las modas se transmiten por el Internet, pero en aquel tiempo, ¿cómo se transmitían? A través de los puertos. De los puertos. Entonces, era un lugar de intercambio no solamente comercial, sino también de intercambio cultural, de ideas. Y ubiquémonos en Corinto. Corinto estaba en una región que se llama la región de Acaya, ¿sí? Eso es propio del imperio griego, ¿sí?, de la Grecia, que después pasó a ser el imperio romano. Recordemos que ese fue el momento en el que la iglesia se funda, en el momento del imperio romano. Y entonces, pero el pensamiento griego estaba muy extendido, muy extendido. A nivel religioso, a ver, ¿los griegos eran monoteístas o politeístas? Politeístas. Muchos dioses, muchas ideas, muchas culturas, muchas religiones, muchas filosofías. Muchos marineros.
Aunque suene feo, Corinto era un gran prostíbulo. Imagínense que cuando alguien la quería ofender, si querían ofender a una mujer en esa región, le decían que esa es una corintia. Imagínense. Entonces, ese es el contexto, esas características propias, donde hay mucha religión, donde hay muchas filosofías, donde hay muchos, incluso el encuentro de idiomas, ¿sí? ¿Qué puede traer? ¿Qué puede traer cuando a un lugar hay muchas ideas distintas, confusiones y problemas? Y entonces, fíjense, ¿por qué les hablo de esta realidad? Porque nadie viene exento de su historia y de su contexto. Nadie viene. ¿Qué es lo que le traemos nosotros al Señor cuando estamos haciendo oración? Le traemos nuestras realidades, le traemos nuestras dificultades. Y bueno, estoy teniendo mi experiencia de conversión y Dios me está invitando y me ha traído hasta aquí, hasta esta casa de oración, hasta este santuario. Ahora le pregunto, ¿será que cuando yo digo voy para el santuario y digo en la casa, ay, voy a dejar mis pecados aquí sentados, ay, voy a llevar mis ideas y las voy a dejar aquí escondidas, ay, lo feo de mí lo voy a guardar? ¿Será que pasa eso? Usted viene esperanzado, usted viene con el corazón abierto para Dios, usted viene con deseo de conversión, ¿sí? ¿Verdad que sí? Usted viene con el deseo de que el Espíritu Santo obre, transforme y restaure, ¿sí o no? Sí. Pero usted viene con su pecado, sí. Usted viene con su error, sí. Usted viene con su idea, sí. También. Si usted se pone, ojalá que después de aquí salga la gente y se vaya a leer esa carta. ¿Por qué? Porque esa carta es para usted, para los carismáticos. Y entonces San Pablo, por allá en el capítulo 1, en el capítulo 2, empieza a hablar sobre las divisiones que había aquí. Era muy propio en ese ambiente de ideas, de filosofías, de creencias, pues era muy propio también que suscitaran divisiones dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Esto es el capítulo 2. Aquello de que, ay, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Capítulo 2 de la carta a los Corintios. Ojo, queridos hermanos, que esto entonces es una característica, ¿sí? Característica que nos puede también abordar a nosotros. No tengamos miedo a nosotros percibir nuestros propios errores. Tantas ideologías, ¿sí? Puede también crear que haya división en la iglesia. Tantas maneras de percibir el mundo. ¿Esto está alejado de nuestra realidad? No. Y es que, queridos hermanos, aquí podemos estar con cada uno con nuestra propia historia, con nuestro propio acontecimiento, y dentro de nuestro pasado habrá cosas muy feas, pero también hay cosas muy buenas y bonitas. ¿Sí? Cuento la historia de un hermano precisamente aquí en Caracas. Este hermano había pertenecido a los Rosacruces. ¿Sí? Es de la Renovación, precisamente.
Él había pertenecido a los Rosacruces, y no solamente a los Rosacruces, sino que después vino y se metió con una de la arqueología, ¿sí? De estos que van a consultarse con los ángeles, ¿sí? Y gente muy hermosa, ay, sí, con la rosa mística. Con la rosa mística ya en la entrada de su casa. Y con un Cristo, ¿sí? De allá del Táchira, ¿sí? Una casa hermosísima. Se respiraba. Me decía que echaba el cuento. Se respiraba. Sí, una paz. Ojo, queridos hermanos, ojo, atención. Y entonces ese hermano que venía con su experiencia de vida y con cosas que él decía que eran buenas, él había percibido que eran cosas buenas. El tema de la meditación, el tema de aquello de hacer el Feng Shui, ¿sí? El de los mantras. Entonces, él después entró en la renovación y él dice que él comenzó su proceso, pero él tenía todas esas cosas aquí en la cabeza, toda esa revoltera, toda esa loquera, la tenía en la cabeza. Y llegó un momento en que él pudo percibir que él, con todo aquello que creía que había sido muy bueno, estaba siendo motivo de división en la comunidad, ¿sí? En el grupo de oración donde comenzó. Y él estaba, ¿sí? Decía obstuso. Esa palabra es clave. Porque lo contrario de conversión es la obstinación. Eso es lo contrario de conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es cambiar. Por supuesto que en la conversión cristiana es dejar de moldear al gusto y al querer de quién, de Dios, del Espíritu Santo, a su manera. Entonces, nosotros percibimos que si la conversión no es simplemente dejar de hacer cosas malas. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Sí? ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy ladrón. Te doy gracias porque yo no digo mentiras. Te doy gracias porque yo no soy adúltero. Te doy gracias porque yo no he pecado. Aparte que doy el diezmo de todo lo que dé. ¿Sí? Ahora le pregunto, no ser ladrón, no decir mentira, ¿te hace bueno? El que algo no te haga malo, el que uno no sea malo, no quiere decir que uno sea bueno. Y cuidado, queridos hermanos, que a veces estamos llenos de eso. Entonces, si nosotros empezamos a ver un poco la realidad de los corintios, la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideas, la cuestión de las mentalidades, la diversidad de religiones, ahora les pregunto, donde hay tanta diversidad, donde hay mucha diversidad, ¿cuál es el gran riesgo? ¿Cuáles son los grandes riesgos que nosotros podemos tener? Es pensar que lo mío es lo que vale. Es pensar que yo tengo la razón. Es decir, que la verdad es en mí. Y eso es propio del fariseísmo. Entonces, ojo, que ante tanta diversidad es necesario que empiece a surgir la atracción. Tiene que haber una manera en la que yo tengo que atraer a quienes, ¿sí?, sean como yo, con la manera misma de pensar, con mi manera de actuar.
Ese es un riesgo, hermanos. Y esa es una realidad que se vivía en Corinto. Entonces, ojo, que también había mucho mercado en Corinto. Vamos a llamar a esta idea, ¿sí? La vamos a llamar mentalidad de mercado. La mentalidad de mercado. Usted, por ejemplo, usted quiere hacer una mini empresa, usted quiere ser un emprendedor y usted quiere hacer un jabón. Pongo un ejemplo, usted va a hacer un jabón. ¿Cómo es el mercado que usted va a decir de ese jabón? Este es el mejor jabón. Usted lava con los otros 5 prendas, con esta va a lavar 10. Y puede ser, ojo, puede ser que no lave 3. Pero la mentalidad del mercado, tengo que decir que lava 10. ¿Sí? En la mentalidad del mercado, el olor de la ropa le dura 5 días. Usted sude, pero le va a oler al sabor. Ustedes se imaginan, hermanos, se imaginan cuando, y entonces, escuchen, porque a veces en esa mentalidad de mercado, en esa mentalidad llamemos de la atracción, ¿sí? Entonces cuando suscita las adicciones. Y por eso, entonces San Pablo le dice en el capítulo 2, epa, ¿cómo es eso? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de él, yo soy de él. La gran invitación que San Pablo incluso nos coloca en este capítulo 12 que acabamos de leer, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es lo que más resuena en solo ese capítulo? ¿Qué es lo que más resuena en el capítulo que leímos? Que muchos son los carismas, que muchos son las formas, pero uno solo es el Espíritu, pero uno solo es el Señor, pero uno solo es el cuerpo. Entonces, primera característica para evaluar el carisma. ¿Cuál quieren ustedes? Primera característica para evaluar los carismas, que tienen que suscitar unidad. Si usted causa discordia, aunque usted crea, ¿sí? Ojo, yo tengo bien clara mi doctrina, yo me aprendí del catecismo de la A hasta la Z, pero si su actitud o su proceder o sus palabras están suscitando división, están suscitando discordia, ojo, ese carisma tiene que ser discernido, evaluado. Otra característica propia, ¿sí? Otra característica propia de esta comunidad de los corintios, aparte de la diversidad de mentalidades, diversidad de lenguas, diversidad de religiones, la diversidad económica, ¿sí? Otra característica de esta comunidad de Corintios es que había muchas religiones mistéricas. Religiones mistéricas. Vienen de religiones místicas. Religiones místicas. Muy propia de esa luna del Medio Oriente. Muy propia de esa zona. Esas religiones místicas, por supuesto que eso va aunado a la mentalidad del mercado.
a la mentalidad de mercado. Y hay que tener mucho cuidado, yo les hablaba de mentalidad de división, de mentalidad, ¿sí?, de atracción del mercado, y en este caso del misticismo. Todas estas religiones surgidas en el Medio Oriente, y entonces hay cosas que uno cree que pueden estar bien, buenas, que me suenan tan atractivas. ¿O usted cree, por ejemplo, hermanos, hoy en día, la santería es atractiva o no es atractiva? ¿Es atractiva o no es atractiva? Sí es atractiva, hermanos. Porque si no, eso no tiene ese lleno. Hay algo en esa mentalidad del caos. ¿Sí? Ojo, queridos hermanos, yo no digo que nosotros no tengamos que, no es que no tengamos que evangelizar, ni es que no proponer el evangelio, como hay muchos que andan diciendo por ahí, no, el evangelio es vida, ya, no hay que predicarlo. Eso será, no. Por supuesto que no. Pero mucho cuidado en que nosotros convirtamos el evangelio en propaganda. Le cuento un ejemplo, en una oportunidad salimos de misiones por allá en un pueblo de los llanos, ¿sí? Y el pueblo tiene 3 calles, 2 así y una que le atraviesa. Eso le conocí. Y en ese pueblo había 8 iglesias, o mejor dicho, 8 denominaciones. Había 8 denominaciones. Y entonces entonces uno empezaba a preguntar, ¿pero por qué tantas iglesias? No, padre, y contaba. En esta iglesia la gente se revuelca, la gente hace malabarismos, la gente brinca de un lado, brinca para otro. Es un espectáculo, padre. En esta otra, sí, no, padre, ahí les dicen agua, ahí hacen que la gente pase por un trapo debajo y es el manto y no sé de quién. Entonces, fíjense, cuando entra la mentalidad del mercado, cuando entra la mentalidad de la atracción, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que suscita? División. Y esta es la mejor característica de por qué las sectas protestantes, ¿sí? Las sectas protestantes, el mal que han hecho, que su primera evidencia es la división. Entonces, queridos hermanos, la carta a los Corintios, entonces tenemos con estas características claras, vamos a tenerlo, a concretarlo, ¿sí? Como dijimos, era un gran prostíbulo, es decir, había mucha lujuria. Era un contexto de mucha lujuria. ¿Se parece a nuestra realidad? Ojo, queridos hermanos. Estoy hablando de los ambientes. No estoy hablando de la vida de ustedes. Estoy hablando de los ambientes en los que nos rodeamos. Vivimos en un momento que yo digo que la comunidad que más puede decir sobre nuestra realidad histórica de este momento es la de la comunidad de los Corintios. Es la comunidad de los Corintios. Me quedo aterrado, queridos hermanos, cuando me llaman de un colegio a confesar y son niñitos de 10, 11 y 12 años.
me quedo aterrado. Vivimos en un momento en que la proliferación, por ahí ustedes saben, pero son cálculos abismales, abismales. Las páginas que son de índole cristiano, de índole religioso en el internet, se multiplican por 10 en páginas de pornografía. Se multiplican por 10. Los accesos a las páginas de pornografía son abismales los números. Pero como vivimos en un momento, aparentemente, donde hay que respetar la libertad de la persona y lo que supuestamente de la puerta para adentro, entonces vivimos con unos silencios y no queremos hablar de hecho. Nos cuesta hablar de hecho. Nos cuesta. A los grandes que a veces estamos desordenados, ¿sí? En la cabeza, en el corazón y en otros lados, ¿sí? Pues entonces más cuesta acompañar a los pequeños en su proceso de crecimiento. Entonces lo que sí sabemos que al igual que Corintio, ¿sí? Les pregunto, ¿será que tenemos hoy en día diversidad de pensamientos, de ideas? Sí. ¿Tenemos múltiples fuentes de religiones? Sí. ¿Tenemos mentalidad de mercado incluso en nuestra propia iglesia? ¿Hay mucha lujuria? Mucha lujuria. Todo esto, queridos hermanos, todo esto lleva, ¿sí? A eso, una mentalidad del mercado que les dije, de atracción, lleva a una competencia de liderazgo. Partidismos, tendencias sectarias. Y ojo, queridos hermanos, porque la carta a los Corintios nos viene a iluminar en estas realidades. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. También hay que hablar en esta mentalidad de atracción, como les decía, y de esoterismo, ¿sí? El andar proponiendo, ¿sí?, espiritualidades exóticas. Y cuando hablamos de espiritualidades exóticas, a veces cuando queremos ligar la chicha con la limonada, como decimos. Y ¿por qué acontece esto? Acontece muchas veces por la falta de formación en la fe, en la palabra de Dios. Y también hay que tener también seriedad a la hora de decir esto. Hay muchos sacerdotes y hasta obispos que no quieren nada con la renovación carismática. ¿Por qué? Porque les suena feo. Les suena feo, les huele algo raro. ¿Y por qué pasa eso? Por falta, ¿sí?, de formación en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Por falta. Pero también tenemos que decir con responsabilidad por las exageraciones que nosotros a veces hemos tenido dentro de la corriente de gracia. Ciertamente hemos nacido en un momento en que la iglesia, y no hace mucho se celebró, ¿sí?, los 50 años aquí en Venezuela. Lamentablemente andaba yo por Bogotá en esa misma fecha, yo no pude participar. Pero nacimos en medio de, digamos, del ambiente del ecumenismo propio del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y no hay que temer en decir que el origen de la renovación carismática, ¿sí?, allá en Pittsburgh, en Estados Unidos, ¿sí?,
es un movimiento ecuménico, eso nació así. Y que sí hay expresiones que tenemos en común con los movimientos protestantes. No hay que negarlo. No hay que negarlo. Al principio, el padre debe recordar también cuando mucha gente nos decía a nosotros, ¿sí? Decían los pentecostales católicos. Eso es lo que se dijo. Después, cuando se va configurando y va tomando el nombre real, ¿sí? Renovación carismática a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, también no podemos negar nosotros esa característica propia de la espiritualidad, pero sin tenerle miedo a enfrentar las desviaciones en las que podamos nosotros poder caer. ¿Y por qué esta reflexión a la luz de los Corintios? Porque estamos hablando de carismas. Estamos hablando de carismas. Entonces la gran pregunta: ¿cuántos carismas hay? Emiliano también decía 50. Es decir, eso no tiene cuenta. ¿Sí? No hay. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el carisma, los carismas que se suscitan, ¿sí? Los carismas que se suscitan sirven para ¿qué? Para la edificación de la iglesia. Y escuchamos en la carta a los Corintios, capítulo 12, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el... Otra vez, la iglesia es... Ojo con los que son tumores. Ojo con los que son tumores. ¿Los tumores son parte del cuerpo? No. Una cosa rara que están allí y que hacen bien al cuerpo. No. Destruyen el cuerpo. Destruyen el cuerpo. Algunos se hacen excesos, pero otros excesos hacia afuera. Algunos son excesos hacia adentro. Entonces, somos invitados a ser cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Y no tumores. La palabra carisma. Ustedes saben que en la iglesia venimos culturalmente las lenguas originarias de iglesia, ¿sí? La mayoría del Nuevo Testamento, a excepto de un evangelio, fueron escritos ¿en qué lengua? Griego. Del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, hay palabras que son de griego. Algunas están en el evangelio, otras no. Pero que son muy dicientes para nosotros. ¿Sí? La palabra charis. Charis. Se escribe charis. ¿Sí? Pues se pronuncia charis. ¿Sí? ¿Qué significa? Charis, don, regalo, ofrenda. De allí viene la palabra carisma, que significa carisma, que es la acción de ese regalo, de esa ofrenda. La acción de ese regalo, de esa ofrenda. Fíjense, estamos diciendo carisma. Y entonces, nosotros, esta palabra, eucharistia, ¿qué significa? Acción de gracias. Gracia. Eucharis.
Eucharis. Usted sabe, en la Biblia, en la lengua griega, lo que le dijo el ángel a la Virgen, ¿sí? ¿Cómo está escrito? ¿Sí? Allá en el Evangelio de Lucas, ¿cómo está escrito? ¿Cuál fue la palabra que le dijo el ángel? En español, alégrate, llena de gracia. Está escrito que Caristomene, que Caris, la llena de gracia. Caris, carisma. Entonces es importante porque hay que ir también al Evangelio para poder ver cómo Jesús obró, cómo Jesús hizo. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 en adelante. Y dice así: fue a Nazaret donde se había criado y según la costumbre entró en la sinagoga el sábado. Se puso en pie y le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Por eso cierra esa gran proclamación. Proclamar el año de Charis. Proclamar el carisma. Todo lo que hacía el Señor: predicar, sanar, ¿sí? Perdonar. Estaba lleno de la fuerza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es la gran fuente de ese carisma, la gran fuente de esa gracia, para realizar ese año de gracia, de abundancia en el amor de Dios, que se ve en él. Ojo con esto, según ese año de gracia que vino a predicar Jesús, asumiendo la palabra de Dios para él. Capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Vino Cristo, comenzando su obra, se fue a Nazaret, como nos dice el texto, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los vuelvo a leer el Evangelio. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque es importante que nosotros veamos y nos pongamos en consonancia con el Evangelio y con Jesucristo para poder discernir mi carisma hacia dónde va. Antes de hablar de los carismas, antes de hablar de la importancia de alguno sobre otro, yo lo que hoy quisiera con estas reflexiones es que pensemos si el carisma está en consonancia con el querer de Dios. Porque el Evangelio, la palabra nos dice: pongan en discernimiento, evalúen. Entonces lo que quiero es que nosotros podamos discernir a la luz de la palabra si nuestro carisma o no. Entonces estamos hablando de que en la carta a los Corintios nos dice el ambiente en el que vivía esa primera comunidad y cómo el ambiente influyó en esa comunidad. ¿Qué dijimos? Que en Corintio había ¿qué?
había diversidad de pensamientos, de ideas, de religiones, ¿sí? ¿Y eso afectó o no afectó a la comunidad? En la comunidad de Corinto había divisiones o no había divisiones. Sí, había divisiones. El mundo en el que se desarrollaba Corinto había mucha lujuria. Ahora les pregunto, quienes han leído la carta a los Corintios, ¿sí? ¿Saben los chismecitos de lujuria que había en la carta a los Corintios? Pues, hermanos, entre los cristianos de Corintio hubo quienes hasta incesto había. Y Pablo se lo reclama a la comunidad de Corintios. Y cuando le dice Pablo, ustedes no se dejen llevar por la idea del mundo, la perversión del mundo, ¿qué le pasaba? ¿Será que los corintios andaban como santicos rezando el rosario? No. ¿Había lujuria en la comunidad de Corintio? Les dije que había en esa mentalidad competitiva que causa división, ¿sí? Que causa división. Les pregunto, ¿será que había en la comunidad de Corintios quienes andaban con esa mentalidad competitiva? Sí. E incluso con el tema de los dones, de los carismas. Sí, con el tema de los dones. Algunos que habían incluso en medio del desorden, que lo escuchamos también, algunos en medio del desorden, ¿sí? Llegaron a decir, maldito sea Jesús. Hasta eso, y por eso San Pablo le dijo, oigan, el que está guiado por el Espíritu no puede decir. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, oiga, es que son una blasfemia, sería el término. ¿Ok? Ojo, porque en la comunidad de Corintio, en la comunidad de los cristianos de Corintio, se les va a blasfemar. Atención, queridos hermanos, porque en esto también de las tendencias divisorias había quienes hacían, y dentro de las euforias, ¿sí? Algunos hablan y dicen cuando nos ven a los carismáticos de pronto en oración, y dicen, hay una euforia colectiva, ¿sí? ¿A quién le pueden decir eso? Pero dentro de esas mismas euforias carismáticas, es decir, con respecto a los dones que habían recibido, ¿sí? Y aquella atracción por lo mistérico, aquella atracción por lo exótico, hacía, queridos hermanos, que entonces, por eso San Pablo le dice, y lo dice con claridad, le dice, ¿cuál es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El don de lenguas o el don de profecía? Por eso es que se lleva a cuestionarse San Pablo. ¿Por qué? Porque en esa mentalidad de atracción, en esa mentalidad de propagandismo, ¿sí? Podemos caer en estar haciendo cosas simplemente para tener adeptos. Y ojo, queridos hermanos, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros, cuando les digo, Jesús, cuando asume el texto de Isaías 61, para sí, y dice, a proclamar el año de gracia, el año de carisma, el año de los dones, el año de los regalos, ¿sí? Ese viene a ser como la cúspide de todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Y qué ha dicho anteriormente en ese capítulo 61 del libro de Isaías? Que lo retoma en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres.
me ha enviado a anunciar la libertad. ¿A quién? A los cautivos. La vista a los ciegos. La libertad a los oprimidos. A que se viva este año de gracia. Ojo, tenemos que tener claro, los carismas son dones para la edificación de la iglesia. En consonancia con Jesucristo, para discernir mi carisma, para discernir nuestros carismas, ¿sí? En primer lugar, para proclamar ese año de gracia, ¿quiénes son los destinatarios que Cristo tiene claro? Los pobres, los cautivos, los ciegos. Ojo, los carismas, nuestros carismas, van en esa dirección con Jesús. Toda la lista que podemos enunciar de los carismas que son para ejercer, incluso para ejercer autoridad, mandato, ya lo dijo el apóstol, ¿sí? Todos los carismas, el carisma de profecía, el carisma de sanidad, los carismas de servicio y de atención a los débiles, los carismas que son de alabanza, de adoración, los carismas para hablar con sabiduría o maestría, los carismas que son para administrar y administrar el culto. Ojo, tenemos que tener claro que tienen que estar en consonancia con el espíritu que movió a Jesús. Como les decía cuando hicimos la lectura al comienzo, ¿sí? ¿Cuándo habrá palabra de Dios? Cuando el espíritu que inspiró al que escribió, es el espíritu que inspira al que lee o al que escucha. Allí habrá, digamos, el cierre de la palabra de Dios. Si no, será Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. San Agustín, hijo de Santa Mónica. San Agustín, cuando se acercó a la palabra de Dios por primera vez, ¿cuál era su interés? No, ni se acercó por conversión, ni se acercó por buscar la verdad. Él iba a buscar porque él estaba convencido. Él estaba obstinado en ese momento y estaba convencido de que allí iba a encontrar los errores para írselos a refutar a su madre. Esa fue la primera. Pero después, cuando se acercó con el corazón abierto a Atanasio, que fue el maestro de Agustín, ¿sí? Lo introdujo en la gracia de la Sagrada Escritura. Entonces, queridos hermanos, por eso es tan importante la oración al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que me inspire al escuchar. Por eso el corazón, la mente, el alma, todo nuestro ser tiene que estar puesto en Dios. Por eso el mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de energías. ¿Y hacia dónde se dirige nuestra energía? Nuestras acciones. Por eso el carisma, que hasta el momento lo que hemos dicho es que carisma es gracia, ¿sí? Tiene que estar en consonancia con el carisma de Jesús. El espíritu que no ungió, que lo hizo Cristo. Es el espíritu que nos hará a nosotros
cristianos en Cristo. Pero tenemos que nosotros también saber. Y esta inspiración es importante. Por supuesto que lo vemos en las acciones de Jesús, en las conductas de Jesús, cómo trató. Y a veces incluso tenemos que discernir que no siempre la forma de actuar de Jesús es la que nosotros esperaríamos dentro de nuestros, digamos, romanticismos, ¿sí? A veces Cristo, ¿se acuerdan de aquella que le dijo al Señor, ¿sí? No es bueno la comida de los hijos se lo coman los perros. En el fondo, ¿qué le dijo? Si alguien, ¿sí?, se pusiera exquisito, decir, el Señor, miren cómo la trató, la llamó perra. Pero a veces las formas, los métodos, la pedagogía de Jesús. Pero Jesús está claro. ¿A quién fue enviado su mensaje? ¿Para quién es el Evangelio? Las acciones para darle libertad al que está cautivo, la vista al ciego. Ojo, los carismas de la iglesia están destinados para mostrar ese amor de Dios, esa arrogancia, pero tratar de manera casi exclusiva a los que son excluidos. Esos son los privilegiados del amor de Dios. El problema, queridos hermanos, que con nuestras ideas y con nuestras estructuras y nuestra forma de leer la sociedad, ¿sí?, somos nosotros los que acostumbramos a poner límites. Somos nosotros los que hemos colocado fronteras. Somos nosotros los que hemos construido y los que decimos, este es clase A, este es clase B, este es clase C. Somos nosotros. Incluso a veces en nuestras propias limitaciones, en nuestras propias pobrezas, somos nosotros los que incluso nos ponemos más exclusivos, ¿sí?, y excluyentes. Si yo les preguntara, voy a poner este ejemplo para poder, si yo les preguntara, queridos hermanos, ¿quiénes fueron los grandes esclavizadores o esclavistas de África? Entonces, fácilmente van a responder los portugueses, van a responder los ingleses, y en menos instancia los españoles. Pero entonces, ¿sí?, y podemos decir eso, y podemos creernos que eso es así. Pero queridos hermanos, eso no es así. Los grandes esclavizadores de África fueron los mismos africanos. Unas tribus que oprimían a otras. Los grandes comercializadores de esclavitud es otra cosa. Pero nadie vio a los portugueses metidos allá al fondo de África buscando africanos. Comparto una experiencia incluso como más vivida, y me imagino que así, como lo que voy a decir ahorita, también ocurre en otras zonas populares y en otras realidades de nuestra Caracas, por ejemplo. Yo estuve muchos años ahí también en la Cota 905. La Cota 905, la parroquia ahí de San Alfonso, tiene 3 capillas. Una abajo en la zona aledaña al Paraíso, una zona aledaña al Pedagógico, ¿sí? Hay otra zona que está por encima de la Cota, ¿sí? Y esta otra que está más arriba de la Popa, donde se llama el tanque, todos. Hermanos, somos nosotros. Miren lo difícil que a veces era. Solamente quien se convencía de la experiencia de fe, el poder hacer que gente de abajo subiese para acá, para otro sector.
Y gente de abajo, que está en la zona de abajo. No, yo para arriba no subo. O incluso, queridos hermanos, en la zona del medio, la capillita está un poquito hacia, digamos, más para arriba que para abajo. Y gente de aquí mismo, no, mire, para que usted vaya a su capilla, no, yo no voy para allá. Yo prefiero bajar, pero no subir. Somos nosotros, en nuestra, como tendemos a, ¿sí?, a exclusivamente ser excluyentes. Somos nosotros. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras pobrezas. Y entonces, lo que nosotros primero tenemos que saber es que nuestros carismas, ¿sí?, que están dirigidos, la iglesia lo ha dado, Dios lo ha dado, el Espíritu Santo lo da. Pero aquí tenemos nosotros que mirar para saber si se está haciendo bien. A Jesús. A Jesús. Y por eso, los grandes destinatarios de las gracias. Por supuesto que hay carismas, queridos hermanos. Todos estamos diciendo que hay carismas para la edificación de la iglesia. Hay carismas que serán de mucho provecho para personalmente, ¿sí? En este momento, ¿sí?, confiamos, anhelamos y hemos orado para que haya carisma de sabiduría, ¿verdad? Para que cada palabra que se diga llegue a la mente y llegue al corazón. Y eso también haga. Eso, por supuesto, edifica a toda la iglesia y todos participamos de ese carisma porque estamos recibiendo. Cuando alabamos en lenguas, de seguro que también hay un beneficio, digamos, muy personal. ¿Por qué? Porque el don de lenguas, no voy a hablar del don de lenguas como tal, pero sí el don de lenguas transmite algo que es hermosísimo, que desborda nuestro lenguaje, ¿sí? Lo que nosotros queremos expresar con la bendición o la alabanza se desborda de nuestro lenguaje. Por supuesto, hay santos que en la historia de la iglesia han recibido el don de lenguas, ¿sí?, como la capacidad de hablar en otra lengua humana, de otra lengua humana. Pero cuando alguien tiene el don de orar en lenguas, por supuesto, como dice la palabra, se edifica a sí mismo, se edifica. Pero también tenemos que tener en cuenta que los dones están para edificación de la iglesia. Y si hay momentos en los que estamos en una, digamos, en una asamblea, y por supuesto, estamos en una asamblea y se suscita el don de lenguas, y no solamente del que pueda dirigir la oración, sino en toda la asamblea incluso. Y se alabará, nos gozaremos y bendeciremos al Señor y alabaremos al Señor y nuestra gloria será para Él. Y aquí se edifica y se edificará para toda la iglesia. Por supuesto que es una bendición, por supuesto que es una gracia. Pero ¿acaso aquel que tiene el don de lenguas y viene y lo hace en medio de unas circunstancias que no son ni de alabanza, que no son ni de asamblea, que no son incluso a veces ni cristianos? ¿Acaso no puede suscitar eso desorden o confusión? Tenemos que tener el discernimiento propio para saber dónde, por supuesto. Entonces, queridos hermanos, nosotros tengamos en cuenta que hay unos destinatarios que nosotros no podemos obviar. Los privilegiados de ese amor tienen que ser tratados con más delicadeza, como dice también en la analogía que nos regala el Evangelio, la carta a los Corintios. Hay cosas que son de nuestro cuerpo, ¿sí?, órganos que tienen que ser tratados con más delicadeza, ¿sí? Incluso aquellos que nosotros
que vemos a veces como menos dignos, pero que tienen que ser tratados con delicadeza. Los privilegiados son los débiles. No es la sabiduría de palabras. No está dedicado a ellos. No son a los más influyentes. Destinatarios no son aquellos que manejan el poder a su antojo, aunque son llamados a la conversión. Más bien, son aquellos que parecieran que nada aportan. Parecieran ser aquellos que no nos benefician, los pobres, los excluidos, los pecadores. Quisiera terminar con un pequeño ejercicio. Voy a invitar al músico que me acompañe un poco con fondo, porque es importante que nosotros podamos también descubrir y discernir Vamos a escuchar en el Evangelio, en la próxima reflexión, en la palabra, en la próxima reflexión, que el mayor de los carismas es el amor. Capítulo 3. Pero ahorita solamente pensemos en el carisma como una gracia que se nos ha dado. No es el momento de pensar cuáles son los carismas que tenemos, cuál es el carisma que tú tienes. No es el momento de pensar cuál es el carisma. Es sencillamente, te pido que cierres tus ojos y que entres en oración con Jesús. Sencillamente invoca el nombre de Jesús. Y puedes ir a tu casa, a tu ambiente de trabajo, a tu grupo de oración, a tu célula. Sencillamente trasládate habiendo invocado el nombre de Jesús. Más aún, te invito para que en esa imaginación, en esta oración mental, tú tomes de la mano a Jesús. Tú lo mires a los ojos. Tú puedas experimentar el amor que Dios ha tenido contigo en Jesús. Que tú puedas reconocer que simplemente Jesús es la gran gracia, el gran cáliz de Dios en tu vida. No son ni las cosas que tú haces, no son ni las obras que tú haces, no son ni los grandes servicios que tú puedes tener en tus manos o las grandes responsabilidades. El mayor y gran amor de Dios ha sido Jesucristo en tu vida. Y es el Espíritu Santo que ha sido dado para uno. Y en esta imaginación, en esta oración, sencillamente déjate llevar por Jesús. Y Jesús de seguro que va a ir allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí en tu grupo. De seguro que va a ir al enfermo, al pobre, al despreciado, al descartado, al torpe, al que no tiene nada que dar, al escondido, al pecador. De seguro que aquel que te causa repulsión por sus malas palabras, por su torpeza,
por su vanidad, porque atropella, porque abusa. Pronto Jesús te va a llevar a la persona que menos crees. Ese hijo que no quiere obedecer. Ese hijo que está desviado. Ese hermano, ¿no? Vuelve a tomarte la mano Jesús. Y ahora míralo frente a frente. Y el Señor te va a decir algo. Te abraza y se acerca a tu oído. Tú también eres un pobre. Tú también eres rechazado. Tú también eres excluido. Eres enfermo. Y en esta cita de amor que tengo contigo, te doy la gracia de las gracias, te doy mi espíritu, te doy mi misericordia, para que seas misericordioso. Quiero regalarte unos minutos, como se lo regalé a la samaritana. Quiero regalarte los minutos, las horas que le regalé a Zaqueo. Déjate tocar, déjate amar. Gratis. Por eso es gracia. Por eso te regalo este gran regalo, este gran carisma. Es el amor que te tengo. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, el nombre
cual Dios nos creó es porque nos amó. Existimos por amor. El amor que nos generó es el que ahora nos regenera. El amor es el carisma. El carisma que tiene todos los dones, que tiene todos los regalos, es el amor. Es el amor de Jesús. Y el regalo de amor, solamente cuando es amor, sana. Sana es por amor. Libera es por amor. Perdona es por amor. Nos hizo, nos regenera, nos hace, nos regenera, es por amor. Los carismas son gracias. El amor de Dios es la mayor gracia. La carta de los Romanos, en el capítulo 5, el amor de Dios se nos ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado en Cristo Jesús. En Jesús, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gloria, para que nosotros seamos recintos de esos carismas, de esas glorias y de esas alabanzas. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Vamos todos, es el nombre. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, el nombre de Jesús. Más fuerte. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, es el nombre de Jesús. Más fuerte. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús, de pie todo, por favor, salir a caminar con un descanso de un minuto y luego sigue el retiro. Yo tengo gozo en las manos de Dios. Repítelo. Alma de mi ser, aleluya. Como Dios la vida de mi ser. Porque contigo está
Adelante, intenciones. Ariel Roger. Buenos días. Intenciones para el día de hoy. Acción de gracias por el cumpleaños de María Carolina López. Por los difuntos, Román Villegas, Pablo Delgado, Fabriciana Villegas, Georgina Villegas, Isabel Villegas, Félix Felipa Villegas, Rafael Jones, Jesús Manuel Villegas, Mercedes Romero, Johnny, Juan Carlos Lowe, Jones, Mireya de Jones, Miguel Villegas, Juan Rondón, Manuel Román, Cornelio Román, Catalina Román, Martín Román, Diego Romero, Toribio Rueda. Dionisia Villegas, Joana Colina, María Saturna, Carmen Teresa, Silvia Urbina, Gustavo Pirma, Reina Martínez, Noemi Jones, Rosa Jerry, Morini Yara, Juan Terano. Difuntos: José Concalvo, Lourdes Balbuena, Jesús Mata, Carlos Balbuena, Mandoli Balbuena, Olga Balbuena, Almas del Purgatorio, familia Gómez Matas, Rafael Torres, Alberto Domínguez. Acción de gracia, liberación y salud. Empleo, vivienda legalizada, establecimiento, formación y familia. Keila Andreina Busto, Guillermo Maya, Jorge Maya y familia. Saraí Silva, Soraya Silva, Lady Silva, Salud, Artur Huernay y familia. Cherilei Rodríguez y familia. Daniela Silva y familia. Simón, David Busto y familia. Ángelo Naniscolo, Silvia Carrasco, Magdalena Misori, Padre Vicente Nasini,
difuntos, por el eterno descanso, que brille para ella la luz perpetua. Ana Fidelia García, Nelson García, Ernesto Silva, Guillermo Salamanca, Ana Berta Pérez, Rubén García, Alberto Urbina. Acción de gracia. Virgen María, Doctor José Gregorio Hernández, San Onofre, por la salud de Kenty Silva, Teila Gusto y Guillermo